Bendito Señor. Gracias, Señor. Gracias por eso. Buenos días, bendiciones para todos y para todas en esta nueva oportunidad que Dios nos ha regalado. Agradecido con ese Dios que nos ha dado el privilegio de poder caminar un día más sobre esta tierra, de poder respirar el aire de un nuevo amanecer, ser iluminado por una nueva luz que nos ilumina la nueva oportunidad. La palabra dice que nuevas son cada mañana su misericordia, así que hoy podemos tener la confianza, la certeza y la plena seguridad de que podemos volver a empezar. Lo que no logramos alcanzar o conquistar el día de ayer, hoy lo vamos a lograr alcanzar, conquistar y concretar si tenemos presente que tenemos la oportunidad de volverlo a hacer. Las personas, el mundo nos habla de segundas oportunidades, pero cuando vamos a Dios, Dios nos habla de oportunidades continuas, oportunidades eternas. Mientras estemos caminando en esta tierra, hay la oportunidad de volver a empezar, hay la oportunidad de rectificar, hay la oportunidad de revisarse, analizarse, tomar decisiones y tomar un camino diferente. En el día de hoy es miércoles, agradecido con ese Dios que nos permite una vez más poder reunirnos. En esta hora estamos reunidos en el nombre de Él. Y como es en el nombre de Él, tenemos la plena certeza de que Él está aquí en medio de esta reunión. Porque su palabra dice que donde estuviésemos reunidos, dos o más en su nombre, Él prometió estar allí en medio de esa reunión. Amigo, amiga, hombre, mujer, en esta hora, ustedes por allá, yo por aquí, pero estamos reunidos en el nombre de ese Dios y delante de la palabra de ese Dios. Y como estamos reunidos en su nombre y delante de su palabra, podemos tener en esta hora la plena seguridad de que Él está aquí en medio de esta reunión. Y le pedimos en esta hora que nos dé a todos nosotros la sabiduría y el entendimiento para recibir lo que yo creo que Él ha puesto en mi corazón, que Él ha inquietado en mi corazón para compartirlo con cada uno de ustedes por medio de esta herramienta. En el día de hoy estaremos basando nuestra reflexión en el libro de Primera de Juan. Estaremos leyendo el versículo 1 al 10 del capítulo 3 de la primera carta de Juan, donde dice de la siguiente manera: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijo de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Y versículo 10 dice: así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Quiero recalcar ese versículo 10 de este capítulo 3. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Amén. El nombre de la reflexión sé que ha despertado algunas preguntas, porque es un poco extraño, pero muy verdadero. Y lo podemos descubrir en estos versículos que acabamos de leer, en este capítulo 3 del libro
de la primera carta de Juan. El nombre de la reflexión del día de hoy: no existen los huérfanos. Escucha bien, no existen los huérfanos. Cuando vamos a buscar el significado de la palabra huérfano, es persona que ha perdido a uno de sus padres o a ambos. Eso es el significado de la palabra huérfano. Y también dice falta de alguna cosa, en especial de afecto o protección. Un huérfano es una persona que ha perdido a uno o a ambos padres. Pero también es una persona que ha perdido, es una persona que está falta de algo, de una cosa, y en especial falta de afecto y de protección. Pero lo que nosotros acabamos de leer, de escuchar, en esta primera carta del libro de Juan, es que no hay huérfanos realmente, porque aquí nos habla de que hay hijos de Dios, pero que hay hijos del diablo. O sea, no habla de que hay huérfanos. Aquí acabamos de ver en el diccionario que huérfano es aquel que tiene la ausencia, tiene la falta de uno o de ambos padres. Pero según la Biblia, según la verdad escrita de ese Dios eterno, no hay huérfanos. Hay personas que son hijas de Dios, pero hay personas que son hijas del diablo. Hay personas que son hijas de la luz y hay personas que son hijas de las tinieblas. Y aquí nos refiere quiénes realmente son los que son hijos de Dios y quiénes realmente son los que son hijos del diablo. Y dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. O sea, el Padre eterno, el Dios que ha creado todas las cosas, dice que nos ha dado un gran amor. Que se nos llame hijo de Dios. O sea, se nos presentó la oportunidad de cambiar de padre, si lo vemos de alguna manera. Que se nos llame hijo de Dios, y lo somos. Ahora, el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Dice que el mundo no conoce a los hijos de Dios porque no conocen a Dios. Hay una expresión que es muy popular y muy repetitiva que dice que todos somos hijos de Dios. Y eso no es real, no es verdadero. Porque la Biblia, que es la verdad de Dios, la palabra absoluta, en la cual se sostiene todo lo que ha sido creado, nos enseña que no todos son hijos de Dios. Todos somos criatura de Dios, o sea, creación de Dios, como es la naturaleza, como son los animales, como son los minerales, como son todas las cosas que existen en este mundo y en el universo entero. Pero ¿quiénes son los que pasamos a ser hijos de Dios? Los que hemos recibido, oído el mensaje de Jesús, creído en Jesús, le habíamos pedido perdón por nuestros pecados, pero lo hemos aceptado en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Esos son los verdaderos hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios, porque no todo el mundo ha querido oír el mensaje. No todo el mundo ha creído en el mensaje. No todo el mundo ha entendido que por los pecados del mundo Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario y fue sentenciado como un culpable siendo inocente. Entonces aquí dice que realmente lo somos porque hemos creído en Jesús. Y dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Hoy estamos caminando en esa verdad, pero en una caminata que nos lleva a evolucionar, nos lleva a un crecimiento, nos lleva a un mejoramiento. Ojo, no somos perfectos como lo fue Jesús, pero sí vamos camino a esa perfección. Y llegará el momento donde llegaremos a la presencia de Dios a través de la muerte, y así seremos igual que Cristo. Pero mientras nosotros estemos caminando en esta tierra, hermano, vamos aprendiendo, vamos creciendo, vamos mejorando. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué esperanza tenemos? Que algún día nos vamos a encontrar con ese Señor que murió por nosotros, con ese Dios que entregó a su Hijo. Entonces, al tener esa esperanza de que un día que nos toque partir de esta tierra, nos vamos a encontrar con Él, dice que nos vamos purificando a nosotros mismos. O sea, cada día nos vamos limpiando, cada día nos vamos enderezando, cada día vamos mejorando. Entonces eso quiere decir que para nosotros
me refiero a los que hemos aceptado a Jesús, no debe existir miedo a la muerte. Porque para nosotros realmente la muerte no existe. Para nosotros existe el encuentro con nuestro Creador, con nuestro Padre, con el Señor que lo entregó todo en esa cruz para que nosotros pudiéramos estar delante de ese Dios maravilloso. Todo el que comete pecado quebranta la ley. El pecado es quebrantamiento de la ley, o sea, desobediencia a la ley de Dios. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Jesús se manifestó en este mundo para quitar el pecado y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Mira esto. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Ojo, quiero que me escuche bien esa frase. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, la ley es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestro pecado y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Escucha bien eso. Todo el que permanece en Cristo no practica el pecado. Ojo, no dice no tiene pecado. Quiero que escuche bien eso. Mi pastor siempre nos ha enseñado a nosotros en la congregación que cada detalle en la palabra de Dios tiene sumamente importancia. Ni una sola coma, tilde, frase, expresión, contexto es sin importancia, es normal. No, todo lo que la palabra escribe tiene un punto fuerte y algo importante para nosotros. Dice que todo el que permanece en Cristo, dice, no practica el pecado. No dice todo el que permanece en Cristo no comete pecado. Porque la misma palabra de Dios dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Lo que pasa es que nosotros, de una manera ignorante, creemos que pecado solamente es adulterio, robo, asesinato, cosas perversas, cosas malas. Pero mentir también es pecado. La rabia es pecado, el enojo es pecado, la amargura es pecado, la desobediencia es pecado. En ella comienza todo. Pero también dice, y lo más tremendo, porque cuando uno ve rabia, enojo, rencor, resentimiento, orgullo también es pecado. ¿Sabes que el hecho de rechazar a Jesús es un orgullo? ¿Por qué? Porque estamos diciendo yo no necesito un Salvador. Entonces quiere decir que eso es orgullo, eso es pecado. Pudiera ser que tú, hombre, mujer, que en este momento tienes este material en tus manos, pudiera ser que tú no has asesinado, no has cometido adulterio, no has robado, toda tu vida has trabajado, toda tu vida has sido una persona entre comillas recta. Pero si tú has rechazado a Jesucristo, que murió en la cruz por tus pecados, por el pecado del mundo entero, entonces quiere decir que tú eres orgulloso, quiere decir que ya estás en pecado. Y ese pecado del orgullo, delante de los ojos de Dios, es igualito como si fueras un asesino. Escucha, es igualito como si fueras un adúltero, es igualito como si fueras una persona perversa. Si me estoy explicando, piensa por un momento en eso, porque nosotros clasificamos. Porque la religión nos ha enseñado que hay pecados malos y hay pecados benignos. O sea, pecados que no son tan malos. No. Delante de los ojos de Dios, según la verdad de su palabra, todo pecado es malo. Y el orgullo es un pecado. Pero también dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces quiere decir que muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de hacer lo bueno y no lo hacemos. Y a los ojos de Dios, delante de la presencia de Dios, estamos en pecado. Entonces dice, todo el que permanece en Él no practica el pecado. Ojo, no es que no vas a cometer pecado, pero no vas a practicar el pecado. Una cosa es cometer pecado y una cosa es practicar el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Dice que el que practica el pecado es porque realmente no ha visto ni ha conocido a Dios. No ha visto ni ha conocido a Jesús. No ha visto ni ha conocido el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es el papel del Espíritu de Dios para nosotros sobre esta tierra? En darnos la fuerza y el carácter para no
practicar el pecado. Pero aquella persona que no tiene el Espíritu de Dios, no tiene la fuerza para no practicar el pecado. Nosotros, al recibir a Jesús en nuestro corazón, habiéndole pedido perdón por el pecado de nosotros, que entendimos que fue que lo llevó a la cruz, que Él era inocente pero murió por nosotros que somos culpables, entonces el regalo que Dios nos envía al cielo no es oro, no es plata, sino su Espíritu Santo. ¿Y para qué es ese regalo del Espíritu Santo de Dios a nosotros lo que hemos recibido a Jesús? Para que no practiquemos el pecado, no para que no cometamos pecado, porque siempre estamos en pecado, con un pensamiento, con un sentimiento, con una palabra que salió, con algo que hicimos, con algo que dejamos de hacer, con la dirección que le dimos a nuestra vida. Porque te pregunto algo, hombre, mujer, que tienes este material en tus manos, ¿tú estás haciendo lo que Dios tiene para ti en esta vida? ¿O estás haciendo lo que a ti te parece? Porque si tú estás haciendo lo que tú quieres, pero no lo que Dios te puso que hiciera, estás en pecado. Piensa por eso un momento. ¿Cuántas personas están caminando en esta tierra haciendo las cosas que quieren, pero no se han preguntado si eso que están haciendo es lo que Dios quiere que ellos hagan en esta vida, para la gloria y la honra de su nombre? Porque todos hemos venido a esta tierra a cumplir un papel entregado por Dios, pero la gran mayoría de nosotros nos hemos puesto a hacer en esta vida cosas que nos gustaban, pero nunca le preguntamos a Dios si eso era. Porque el hecho de que a nosotros nos guste no quiere decir, no significa que eso es lo que Dios quería que nosotros hiciéramos. Entonces no está correcto hacer eso que Dios no quiere que nosotros hagamos, porque para eso no fuimos puestos en este lugar. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Ojo, queridos hijos, que nadie, todo el que quebranta, todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Habla de un engaño. Y entonces viene, dice el 8. El que practica el pecado es del diablo. Eso me voló el cerebro, que dice mi pastor. Dice que los que conocemos a Dios no practicamos el pecado. Pero dice que los que practican el pecado son del diablo. O sea, hijos de Dios o hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que no practican el pecado. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los que practican el pecado. Por eso el nombre del tema de hoy es: los huérfanos no existen. Hombre, mujer que tiene este material en tus manos, o eres hija de Dios o eres hijo del diablo. Pero es mentira que eres huérfano. De repente has creído que eres huérfano porque no tienes al hombre y a la mujer que te engendraron y que te trajeron a este mundo. Pero en el mundo espiritual, en la verdad absoluta de Dios, que dice, acabamos de aprender que no existen los huérfanos. Y de repente tú te has sumido en el alcohol, en la droga, en la promiscuidad sexual, en la rabia, en el enojo, en las cosas perversas de este mundo. Te has hecho daño a ti, le has hecho daño a las personas que están a tu alrededor, porque has estado practicando el pecado, porque realmente era un hijo del diablo. Y me perdona que te diga esto y suena duro, feo, pero tienes la oportunidad de dejar de ser un hijo del diablo y comenzar a ser un hijo de Dios. ¿Cómo? Pidiéndole perdón a Jesús, recibiéndolo en tu corazón y pidiéndole que te dé ese regalo precioso que es su Espíritu Santo. Si haces eso, hermano, hermana, amigo, amiga, hombre, mujer, que en este momento tiene este material en tus manos, entonces tú vas a comenzar a practicar la justicia. ¿Cuál justicia? Si Dios lo dio todo por ti, ahora tú debes darlo todo por Él. Amén. Ahora, como tiene mucha tela que tocar esto todavía, mañana, Dios mediante, si el cielo nos lo permite, continuaremos este tema. Los huérfanos no existen. Lo que tú tienes que hacer es cambiar de padre y comenzar a tener el padre correcto. Amén. Bueno, mis hermanos, este era el material que el día de hoy no me alcanza el tiempo para desarrollarlo un poco más. Por eso vamos a hacer una segunda parte mañana, Dios mediante. Así que te invito a que te conectes mañana. Gracias por las personas que han estado comentando
este material. Gracias por indicar de qué parte del planeta han estado recibiendo este material. Gracias por compartirlo. Vea en YouTube, suscríbase por favor. Necesitamos aumentar los suscriptores para poder usar esa herramienta desde esa plataforma y alcanzar más personas con estos mensajes. Gracias, están en mis oraciones. Yo espero estar en sus oraciones. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y recuérdase, los huérfanos no existen.